¿Está su corazón preparado para recibir la palabra? Yo le voy a invitar a que abra la escritura en la carta dirigida a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Carta dirigida a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Fe en Dios. Vamos a leerla todos juntos esta palabra. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar para que Dios nos revele esta palabra el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, en su anhelo de guiarnos a toda verdad, el día de hoy estará hablando a nuestros corazones, para que esta palabra sea rema en nuestra vida y quede sembrada como una buena semilla para que produzca fe en ti. Anhelamos, Señor, crecer en esta fe. Te damos la autorización, Espíritu Santo, para que vayas trabajando en nosotros, para que vayas renovando cualquier concepto, pensamiento, sentimiento contrario a la fe en Dios. Gracias, porque tú lo irás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay palabra más pequeña y al mismo tiempo tan grande y llena de significado que la palabra fe. La fe nace como una certeza y como una convicción de lo que no podemos ver o percibir a través de nuestros sentidos. Sin embargo, tenemos el conocimiento y la firme seguridad de que existe o acontecerá. La fe inicia su manifestación en nuestra mente y en nuestro corazón como una verdad tan evidente y tan fuertemente arraigada en nosotros que nos convence, que genera confianza y nos impulsa a pensar, a hablar y a actuar conforme a esa fe. La fe es la esperanza de lo que no es, pero que estamos convencidos y seguros que será y que se manifestará. No sabemos en qué tiempo, pero acontecerá. La fe es como una semilla que es el origen, el generador de todo sueño en uno, y al mismo tiempo es quien provee la substancia para su materialización. Todos nacemos con la capacidad de manifestar y desarrollar fe. No hay una persona que diga, es que yo no tengo fe. Posiblemente no tiene fe en Dios, pero tiene fe. Puede tener fe en sí mismo, puede tener fe en el dinero, puede tener fe en que un compañero o un amigo le ponga el hombro para que pueda recargarse. Hay tantas cosas en las que el hombre manifiesta fe. Todos tenemos esa capacidad, nacemos con ella. Y la utilizamos cotidianamente en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ahí está la ama de casa que está en la cocina y dice, pues yo no sé guisar, pero aquí está mi recetario. 24 guisados para ganar el corazón de tu esposo. Y lo abre y ella va siguiendo en orden las indicaciones que vienen en el recetario. Y está convencida y tiene la seguridad y la certeza de que si sigue las indicaciones al pie de la letra, pues va a guisar algo estupendamente rico y va a ganar el corazón de su esposo. Se llenó de un conocimiento, se desarrollaron pensamientos, ideas, sentimientos que ella creyó
y entonces se manifestaron después. Cuando usted entra a un trabajo nuevo, le dan el decálogo de cómo debe de conducirse usted en la empresa. Y usted tiene la certeza que así debe de conducirse. Si le dicen, es que aquí en esta empresa, cuando tú te encuentras con algún empleado, tienes que poner tu mano aquí, tu mano derecha en el corazón y te inclinas. Y tú vas caminando por todos lados y te inclinas. Y le dicen que es así. Y usted cuando entra a la empresa, pues empieza a hacer lo mismo. Usted recibió esas palabras como una verdad y a través de esa verdad usted empezó a funcionar. Quiera que no, esas palabras usted las cree. A eso se le llama fe. Tal vez en una manera muy simple, pero es fe. Todos tenemos esa capacidad. Lo que usted piensa, la idea que usted desarrolle en su mente, el concepto que se haya generado en su interior, los sentimientos que usted permita que se vayan formando, tarde o temprano terminarán formando una verdad, terminarán siendo una verdad en usted. Y con base a esa verdad, usted se va a manifestar. Y el fruto de esa verdad es lo que usted va a experimentar. Por ejemplo, hace tiempo conocí a una señora que vivía muy preocupada pensando en la posibilidad de que su marido la engañara con otra. Con el tiempo, la relación se deterioró porque sus palabras y sus acciones empezaron a dañar el corazón de su esposo. ¿Y sabe qué sucedió al final? Se separaron. Y su esposo comenzó una nueva relación con otra. Tarde o temprano, el mal se manifestó porque ella lo creyó. Porque esas palabras, esos conceptos, esas ideas produjeron fe, pero una fe equivocada. En otra ocasión, conocí a otra persona que gozaba de una excelente salud. Sin embargo, permitió que el temor de la enfermedad se apoderara de ella, por lo que constantemente visitaba al médico. El médico le hizo todos los estudios y le decía, es que usted está sana. Al final el diagnóstico era trastorno psicosomático. El médico le decía, usted está sana, pero sus pensamientos negativos están engañando a su cuerpo y le hacen creer que usted está mal. Con el tiempo, esos pensamientos, esas ideas, esa convicción, esa certeza se levantaron como una verdad en su vida y se manifestó el cáncer en su cuerpo. En todo su ser le invadió el cáncer, porque fue lo que creyó. Así que es muy importante que pongamos atención a la semilla que se está sembrando en nuestro ser. ¿De qué se está alimentando usted? Porque estamos hablando que la fe es un conocimiento, es una convicción, es una certeza. Es un conjunto de palabras que forman una idea y cuando se albergan en mi mente y en mi corazón, son una verdad y empiezo a operar a través de esa verdad. ¿De qué estoy llenando mi corazón? ¿De qué estoy llenando mis pensamientos? Porque podemos desarrollar una fe incluso que nos lleve a vivir en derrota, en enfermedad y en turbación. Inclusive podemos manifestar una fe que tenga que ver más con los poderes de las tinieblas que con la luz de Dios. Ay, a ver, hermano Jorge, ¿cómo está eso? Mire, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer
del versículo 19 al 20. Primera de Corintios 10 del 19 al 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta palabra está muy fuerte. Pero ¿de qué nos está hablando? Está hablando de el sacrificio, de la adoración o veneración que se tiene a los ídolos. Por definición, un ídolo es una figura de un Dios con minúscula, un Dios al que se le adora. ¿Por qué se le adora? Porque se le tiene fe, porque se tiene la confianza o la creencia de que le va a ayudar, de que va a responder a sus necesidades, de que está ahí para ayudarle en todo momento. Por eso es que desde la antigüedad el hombre en las diferentes culturas se ha formado dioses a los cuales ha adorado. Ídolos que comúnmente se han fabricado de piedra, de madera o de metal. Y bueno, hoy en día ya los hay de materiales más modernos, como plásticos o diferentes polímeros. Pero en la antigüedad, en las diferentes culturas, la fe que los hombres tenían hacia ellos, la manifestaban a través de adorarles con ofrendas y sacrificios de seres vivos. Lo que no sabían y lo que actualmente continúan ignorando millones de seres humanos es que la fe, el amor y la adoración que se manifiesta hacia ellos, nada tiene que ver con Dios y todo tiene que ver con adorar a los demonios. No le quiero ofender, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Ese Dios que nos ama y que desea revelarse a cada uno de nosotros, con el propósito de que sea renovado el espíritu de nuestro entendimiento y podamos poner nuestra confianza en lo que verdaderamente es Dios. Otros emplean mal su capacidad para creer en las cosas que este mundo ofrece. ¿Cuánta gente no tiene fe en el dinero? Fe en los pronósticos deportivos, fe en la suerte, fe en la ciencia, fe en el hombre, fe en la razón, fe en el modelo de gobierno, fe en uno mismo, fe en todo menos en Dios, menos en Dios. La gente tiene fe, pero no en Dios. Día a día la fe se manifiesta en todas nuestras actividades, en todo el mundo. Pero no es la fe que Dios está esperando ver en nosotros. No es la fe que nos lleva a heredar promesas. No es la fe que nos lleva a vivir en victoria. No es la fe que nos lleva a tener paz. No es la fe que nos lleva a tener seguridad en la vida. No es la fe que nos lleva a heredar bendición. Y como todo el mundo está perdido y cada quien hace lo que quiere, Jesucristo vino a ayudarnos para darle el enfoque correcto a la fe que se debe de desarrollar en nosotros. Mire, acompáñeme por favor a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Jesucristo respondiendo dijo, repita conmigo, tened fe en Dios. Otra vez, tened fe en Dios. Como diciendo, yo les he dado la capacidad de creer, forma parte de su naturaleza, porque los he hecho a imagen y semejanza mía. Pero úsenla para creer en aquel que es verdadero. Úsenla para creer en aquel que les da la vida. Tengan la certeza y la convicción de que Dios es real y que para Él nada hay imposible. Y si ustedes tienen fe en Dios,
verán el fruto de esta fe en sus vidas. Verán el fruto de esa fe. La fe, entonces, si nos damos cuenta, es una elección donde yo decido en qué creer y a quién creerle. Yo decido hacia dónde dirigir mi fe. Yo decido creerle a Dios o continúo creyendo a lo que no es Dios. O creo a las circunstancias de la vida, a los conceptos, a los argumentos, a los valores de este mundo. Si usted tiene como escala de valores los valores de este mundo, usted le va a dar más peso y más valor a eso que a la palabra de Dios, que a su comunión con Dios. Es que para mí es más importante ver el partido de fútbol. Es que para mí es más importante trabajar horas extras para ganar más dinero. Por eso es que no tengo tiempo para las cosas de Dios. Porque su fe está puesta en eso. Y tarde o temprano, esas acciones terminan ahogando la poquita fe que se había desarrollado en nosotros por la palabra en nuestro corazón. Eso es lo que acontece muchas veces, domingo tras domingo, en muchas personas. Vienen, reciben el mensaje, se llenan de la palabra de Dios, su corazón se fortalece, salen con fe, con ganas de triunfar, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en la semana se van desconchinflando porque vuelven a su rutina, a sus valores, a sus conceptos, a sus ideas, a sus problemas. Y se hace infructuosa la palabra de Dios. Y lo importante es que debemos de permanecer en ella todos los días. Si a usted le acontece eso, el antídoto es estar llenándose día y noche de la palabra de Dios. Así como el Señor le dijo a Josué, acompáñeme por favor al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cada cuándo? De día y de noche meditarás en él, llenarás tus pensamientos, tus razonamientos. No van a tener como base las circunstancias de la vida, sino tú vas a funcionar a través de la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Vas a actuar de una manera diferente. Vas a tener fe en Dios. Y vas a saber que lo que yo te digo se cumple. Y la manera, las estrategias que yo te doy para que tú las apliques en tu vida, funcionan. Pero necesitas llenarte de la palabra día y noche, día y noche. ¿Cuál es el tipo de fe entonces que usted y yo estamos manifestando? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la semilla de esa fe? ¿De qué se está alimentando? ¿Hacia dónde nos está conduciendo? El origen de nuestra fe, la naturaleza que manifiesta, depende precisamente de la semilla que se está sembrando en nuestro ser interior. De lo que estoy escuchando, lo que yo leo, el conocimiento que está en mí, todo eso va produciendo certeza y convicción. Así que es muy importante que pongamos atención a la semilla que se está sembrando en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien esto, por eso nos dejó enseñanza al respecto. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 10 al 15.
Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos del 10 al 15. Comenta: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué nos está enseñando el Señor a través de este pasaje? Número 1, nos dice que la semilla que debe de ser plantada en nuestra vida, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esta es la semilla, es la que da origen a la fe, ya que esta es la que produce fe para salvación y vida eterna. ¿Y cómo tengo esa seguridad? Porque es precisamente la semilla, la palabra de Dios, la que el diablo no desea que se siembre en usted y en mí, y por eso busca arrebatarla y quitarla de nuestro corazón, como dice en el versículo 12. La semilla, que es la palabra de Dios, viene el diablo y la quita de nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos, porque la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios tiene el poder de producir fe. El apóstol Pablo, que recibió esta misma revelación, lo escribió en Romanos 10:17. Usted se sabe de memoria este pasaje. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que escuchamos es lo que va produciendo fe. Por ejemplo, cuando a un pequeño constantemente se le dice: es que tú no puedes, es que tú no sabes, qué tonto, no sirves para nada. ¿De qué cree que se está alimentando su corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que se están desarrollando en su interior? ¿Cuál es la verdad con la cual va a empezar a funcionar? ¿Cuál va a ser su realidad? ¿En qué le va a tener fe? Él va a pensar: pues es que yo no puedo. Yo estoy seguro que yo no puedo, porque así me lo dijo mi mamá desde que yo estaba chiquito. Porque todas las personas han dicho que yo no sé. Yo soy un ignorante. Yo no sé. Porque ese es el conocimiento con el cual se alimentó. Pero si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, no solamente vamos a desarrollar una actitud positiva ante la vida, sino que vamos a creer en aquel que nos da la vida. Va a producir fe en Dios, y ahí es donde debe de estar nuestro corazón. No solamente el enemigo puede actuar en uno para que la semilla que produce fe en Dios se haga infructuosa, sino que el Señor nos habla de dos acciones más. Dice ahí en el versículo 13, acompáñeme por favor, en Lucas 8 versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, tienen fe por algún tiempo, pero en el tiempo de prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Y dice en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen,
Otra vez reciben la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto. Entonces, no solamente el enemigo trata de arrebatar la semilla, la buena semilla que es la palabra, para que no produzca fe en Dios en nosotros, sino que hay dos elementos más que se presentan: la prueba, las pruebas de la vida, y los afanes, las riquezas y los placeres de esta. ¿Y cómo es que acontece esto? Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera. Lo que usted piense, la idea, el concepto o el sentimiento que usted permita que se forme en su interior como una verdad, eso es lo que se manifestará en su vida. Vamos a hablar del tiempo de prueba. Si en el tiempo de la prueba usted pone sus ojos y cada uno de sus sentidos en las circunstancias, lo más seguro es que su corazón se va a llenar de temor, de preocupación e inseguridad, las cuales terminarán con la poca fe que hubiere en Dios en usted. Porque usted habrá desarrollado más fe, más certeza y convicción en todo lo que nos rodea que en Dios. Porque fue una fe que se alimentó momentáneamente, porque no fue una fe que pudo echar raíz. Seguramente no leyó la Biblia, seguramente no oraba, posiblemente no estaba exponiéndose constantemente a la palabra de Dios, porque la palabra es lo que produce fe en Dios. Que cuando llegó la prueba no supo qué hacer. De repente perdió el trabajo, de repente tuvo alguna situación económica, alguna enfermedad. Y dijo, pues es que de nada sirvió que yo me acercara a Dios. No me funcionó. El problema es que no conoció a Dios, no terminó por conocerlo. Creyó que al haber leído unas cuantas páginas de la Biblia, pues ya sabía todo lo que tenía que saber de Dios. Hermano, yo tengo más de 30 años leyendo la Biblia y yo siento que es más lo que desconozco que lo que conozco de Dios. Y creo que entre más leo, más me doy cuenta de mi ignorancia. Otra estrategia que hace infructuosa la palabra de Dios en nosotros, dice ahí en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Se hace infructuosa la palabra, se ahoga la palabra. ¿Y cómo es que acontece esto? Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera. Lo que usted piense, la idea, el concepto o el sentimiento que usted permita que se forme en su interior como una verdad, eso es lo que se va a manifestar. Si usted está en un problema y usted cree más a las circunstancias del problema, eso produce fe, y una fe contraria a la fe de Dios. La fe en Dios le va a ayudar a salir del problema, pero la fe en las circunstancias y en los problemas lo van a hundir. Mire, vamos a ver un ejemplo. Acompáñeme a Mateo 14, versículo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo había despedido a sus discípulos y les pidió que entraran a la barca y fueran a la otra orilla. Y ellos se fueron remando mientras Él se quedó orando. Cuando llegó la noche, Jesucristo se dirigió hacia ellos caminando sobre las aguas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda, repita conmigo, manda
que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Repita conmigo. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué interesante historia. Fíjese, cuando Pedro vio a Jesús, le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo, ven. Dio el mandamiento. ¿Qué escuchó Pedro? La palabra, las palabras de Jesús, la voz de Dios que le dijo, ven. En ese momento, ¿qué se gestó en el corazón de Pedro? Fe, por lo que oyó, porque la fe viene por el oír. La fe en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Pedro en ese momento creyó a la voz de Jesús y descendió de la barca y empezó a caminar. Ha de haber sido algo sensacional. Pero dice la Escritura que al ver el fuerte viento, Pedro abrió sus sentidos, empezó a notar las circunstancias alrededor de él y dijo, pues es que está bien fuerte el viento y la marea, no, aquí yo me voy a ahogar. ¿Y qué aconteció? Lo que percibió a través de sus sentidos generó en él una idea, un concepto, un conocimiento, una certeza, una convicción, una fe contraria a la fe que se había gestado originalmente en él, a la fe en Dios. Él creyó más a las circunstancias que a la voz de Jesús. ¿Y cuál fue la consecuencia? Comenzó a hundirse. Yo no sé si a usted le haya pasado ya esto. Y no me refiero a que haya caminado ya sobre las aguas. Pero esto nos habla de cuando usted y yo nos encontramos en un problema, en una situación difícil, para poder mantenernos a flote, lo que necesitamos es seguir llenándonos cada vez más de la palabra de Dios, para que ésta produzca fe en Dios. Pero si usted abre sus sentidos a lo que otros le dicen, no hombre, es que la verdad está bien difícil tu problema, yo no creo que pueda salir. Seguramente tú vas a tener que caerle con la mordida o vas a vender tu cuerpo, un órgano, algo para salir de ese problema. Pero lo veo difícil. Está muy difícil tu situación. Y usted escucha esas palabras, pues van a producir fe, pero no fe en Dios, sino fe en el problema. Y lo que usted teme, lo vimos, ¿no? Hace poquito, en el Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Porque se desarrolla una fe en las circunstancias, en el problema. Y eso le viene. Pedro tuvo más certeza y convicción en que el mar estaba tan embravecido que se podía hundir y ahogar, y tuvo miedo. Normalmente, aquello que se opone a la fe en Dios produce temor en nuestro corazón, produce miedo. El miedo es una herramienta que utiliza el enemigo
para que usted y yo no podamos descansar en Dios y no podamos confiar en sus promesas. Y lo que recibió como una verdad Pedro, eso se manifestó. Podríamos decir que el temor es contrario entonces a nuestra fe en Dios. Y el enemigo y el mundo trata de sembrarlo en nosotros constantemente para que usted no crea en Dios. El temor es como si fuera una fe negativa, porque produce fe para no recibir lo bueno y para recibir lo malo. Es por eso que el apóstol Juan nos anima a no dejar que el temor ante las pruebas y las circunstancias se levante como una fe contraria a la fe en Dios. Acompáñeme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, por favor. Primera de Juan 4, versículo 18, donde dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Usted y yo sabemos que Dios es amor por definición. Yo puedo sustituir en ese pasaje la palabra amor por Dios y puedo leer: en Dios no hay temor. Una pausa. Cuando yo tengo fe en Dios, cuando yo estoy en Dios, porque eso es estar en Dios, tener fe en Él, ¿sabe qué va a pasar? Yo no voy a vivir atemorizado. Yo no voy a tener temor de las circunstancias, de las pruebas. Yo voy a estar confiado en Dios. La confianza es fe. Sino que el perfecto Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Lo leímos ahí en Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Ahí está el castigo. El temor lleva como consecuencia un castigo, el fruto de la fe contraria a la fe en Dios. No podemos permitirnos que se manifieste esto en nosotros. Hay que echarlo fuera. ¿Y cómo se echa fuera? Pues llenándonos del conocimiento de Dios. La palabra penetra nuestro ser y renueva nuestro entendimiento. Es la espada del Espíritu que trabaja en nosotros y corta aquello que produce una fe que no debe de presentarse en nosotros, una fe contraria a la fe en Dios. Ahora, esto es en cuestión a las pruebas, pero leíamos en la parábola del sembrador que no nada más en el tiempo de prueba se hace infructuosa la fe, sino que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra de Dios o la fe en nosotros. El mundo utiliza los afanes, las riquezas y los placeres de la vida para que nos deslicemos de la verdadera fidelidad a Dios. Dice en Lucas 4:18, acompáñenme nuevamente a la parábola del sembrador. Lucas 4, versículo 18. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Surgió la fe, se manifestó, pero no solamente creció esa fe en Dios como una planta, sino que había en ellos otras semillas que brotaron también y produjeron hierba o espinos. Y esta creció alrededor de la planta correcta y terminaron
ahogándola, ahogándola. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Literalmente impidieron que respirara la fe en ellos. ¿Qué es el afán? El afán es la actitud de entregarse por completo a una actividad que aflige nuestro ser. Fíjese, el afán es entregarse por completo a una actividad que aflige nuestro ser. Si usted está trabajando, y sabemos que el trabajo es una bendición y es un don de Dios, pero si trabaja al grado que usted ya no lo disfruta, que causa tristeza, que le está desgastando, afligiendo, que le está robando el que usted pueda disfrutar otras áreas de su vida, como a su familia, por ejemplo, se está convirtiendo entonces en un afán. Algo que puede ser bendición puede terminar convirtiéndose en una maldición para nosotros, porque le está robando el gozo y la paz y la oportunidad de desarrollarse en otros aspectos de la vida. Y este afán se presenta cuando creemos, entre comillas, que para salir adelante en la vida no importa el esfuerzo ni el precio que debamos de pagar. Y entonces, pues voy con todo. El afán se convierte en una certeza y en una convicción en mí que me lleva a confiar más en mis fuerzas y en mis capacidades que en poder descansar en Dios. Por eso es que estoy afanado, porque quiero lograr, quiero conseguir y lucho en mis propias fuerzas, porque no he desarrollado la fe en Dios, porque desconozco cómo es Dios y quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter. ¿Qué nos enseña Jesús al respecto? Mire, en Lucas 12, del 22 al 28, acompáñeme por favor. Lucas 12, del 22 al 28. Dijo a sus discípulos: por tanto os digo, ahí está la palabra, lo que puede producir fe. ¿Y qué es lo que nos dice? Lea conmigo: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Y pues si no podéis, ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿O con una fe equivocada? ¿Qué nos enseña Jesús? En el versículo 22, cuando Jesús habló a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, nos está diciendo: escucha lo que te estoy diciendo, escucha mis palabras, escucha mis mandamientos, escucha mis principios que están aquí en la Biblia, para que sustituyan en tu mente y en tu corazón las verdades que se han levantado como fortalezas y por medio de las cuales hasta el día de hoy estás funcionando, pero que no te están trayendo bendición, porque están produciendo en ti afán, y más que bendecirte, te están robando la felicidad. En el versículo 23,
Cuando dijo Jesús, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Como si nos estuviera diciendo, ¿sabes qué? Enfócate. A ver, dile a tu compañero, enfócate. Enfoca tu fe, enfoca tus valores. Debes darte cuenta que hay que darle el valor correcto a cada cosa de este mundo. Tienes que sustituir los valores que se han levantado en tu mente y en tu corazón, porque están equivocados. Porque estás dando más importancia a aquello que no es importante. Por eso dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Tú te estás preocupando más por el dinero, te estás preocupando más por horas extras, te estás preocupando más por las pertenencias, por las cosas materiales. Tú no te tienes que preocupar por eso. ¿No has comprendido quién soy yo? Nos dice el Señor. ¿No sabes que yo te puedo dar todo eso sin tanto afán? Para que realmente seas feliz, debes darte cuenta del valor correcto que tienen todas las cosas. Por eso Jesucristo constantemente decía, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Para usted, ¿qué es lo más valioso en esta vida? Porque eso determinará sus pensamientos, sus deseos y sus acciones. Y eso será una muestra de la fe que se está engendrando en usted o que se está manifestando. Solemos luchar por aquello que es valioso, pero si nuestra escala de valores está torcida, nuestra visión de la vida también, y nuestras obras también lo estarán. Y si los placeres de este mundo son nuestra motivación, pues imagínese, terminarán ahogando nuestra fe en Dios. Yo sé que en el mundo se nos enseña a la carne darle lo que te pide, pero no es así. Y todo eso va ahogando la palabra, va ahogando la fe en nuestro corazón. En el versículo 24, cuando Jesús dijo, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios nos está invitando a que reflexionemos y tomemos conciencia de que Él es la fuente de toda bendición. Si ponemos nuestra fe en Dios, si aprendemos a depender de Él, vamos a experimentar sus bendiciones que suplen toda necesidad. Porque somos muy valiosos para Dios. Dile a tu compañero, tú eres muy valioso. Somos muy valiosos. Dios nos ama. Tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Pero ese conocimiento tiene que ser una verdad aquí para que produzca fe en Dios. El saber que Dios me ama y que estoy en el hueco de su mano. El saber que Dios me ama y que Él me defiende, que Él me da la victoria. El saber que Dios me ama y Él tiene el poder de sanarme. El saber que Dios me ama y que Él es mi abogado que me defiende y me hace justicia. El saber que Dios me ama y es mi proveedor. El saber que Dios me ama me ayuda a descansar en Él. Y entonces voy a poner mis ojos y voy a tener fe en Dios y no en las añadiduras de este mundo, ni en las circunstancias, ni en mis capacidades. ¿Qué tipo de fe estamos manifestando? ¿Cuál es la semilla que se está sembrando en nosotros? Si usted desea saberlo, solamente hay que ver el fruto que se está manifestando en nosotros. Hay que voltear a ver a nuestro alrededor. Hay que mirar nuestras acciones
porque ellas hablan de quiénes somos y qué es lo que hay dentro de uno. Cuando Jesús nos dice en el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nos está reconviniendo a quitar la mala semilla que se está sembrando en nuestra vida, aquella que produce una mala hierba, una hierba con espinos, que crece y que pudiera ahogar la fe en Dios. Dios quiere que la quitemos de nosotros y la echemos en el horno, que sea consumida, para que no seamos hombres de poca fe o de una fe nula o de una fe equivocada. El día de hoy el Señor está haciéndonos un llamado para que desarrollemos fe en Dios. Una fe basada en una buena semilla. Usted ya lo sabe. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Y el Señor nos advierte acerca de las consecuencias de desarrollar una fe contraria a la fe en Dios, al permitir que se desarrollen en nosotros conocimientos, pensamientos, valores o sentimientos contrarios a lo que Dios nos dice en su palabra. Las palabras de Dios producen esperanza, seguridad, fuerza y amor. Las palabras de este mundo van a producir temor. Las circunstancias de la vida van a producir miedo. Permitamos mejor que la palabra de Dios sea esa fuente que alimente, ayude a que se desarrolle y se fortalezca nuestra fe. A veces inicia como una pequeña semilla. La intención es que el día de hoy esta palabra sea esa semillita, que tal vez es pequeñita, pero que nos lleve a tener fe en Dios. Jesucristo dijo en Lucas 17:6, vamos a ver dos citas más. Lucas 17:6, mire lo que enseña. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, como una semillita de mostaza, se dice que es una de las semillas más pequeñas que hay. Es un granito. No necesitas más. Es el inicio, porque una semillita es el origen de grandes bendiciones. Se siembra en nuestro corazón, se siembra en nuestra mente y produce fruto. Nos lleva a actuar, nos lleva a orar, nos lleva a confesar las cosas que no son como si fuesen. Nos lleva a creer lo imposible, nos lleva a desarraigar de nosotros lo malo, nos lleva a una vida de obediencia. Mire, en Mateo 17:20 dice, palabras de Jesús, Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero es la fe en Dios la que nos lleva a hacer lo que para nosotros es imposible. Es la fe en Dios como una pequeña semillita que se siembra. Cada vez que usted está llenándose de la palabra, está sembrando semillas de fe en su corazón, en sus pensamientos. Semillas que le van a llevar a actuar, a esperar, a tener confianza. Semillas que le van a permitir no ver las circunstancias, sino caminar con base a lo que Dios le dice para vivir en victoria. Usted
anhela desarrollar esta fe en Dios. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y qué le parece si le permitimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y nuestros pensamientos, para que nos muestre cuáles son las palabras que han estado alimentando nuestro ser? ¿Cuál es el tipo de fe que se ha estado gestando en nosotros? Porque la fe viene por el oír. Y tal vez hemos escuchado palabras inconvenientes, palabras obscuras, palabras que han producido en nosotros miedo, temor, angustia, preocupación, tristeza, desánimo. Posiblemente llevamos años alimentándonos con esas palabras. Tal vez en estos momentos nos encontramos en alguna situación y hemos estado abriendo nuestros sentidos, nuestros ojos, para ver las circunstancias. Y se han desarrollado estructuras mentales, pensamientos, ideas que tienden más al fracaso, a no vivir en victoria, a atemorizarnos, a tratar de luchar en nuestras propias fuerzas, a no descansar en Dios. Se ha producido una fe equivocada, una fe contraria a la fe en Dios. Y el día de hoy, pues el Señor nos dijo que el perfecto amor echa fuera el temor. Que Dios desea renovar el espíritu de nuestro entendimiento con su palabra, para que sustituya lo que se ha levantado como una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos funcionar de una manera diferente, para que el fruto que demos sea un fruto para vida eterna, para que nuestra fe esté puesta en Dios únicamente. A lo mejor hemos despreciado el llenarnos de la palabra, hemos hecho a un lado la palabra de Dios, hemos dejado de alimentarnos de ella, hemos dejado de sembrar semillas en nuestro interior, semillas de vida, semillas de fe. Y cuando ha venido la prueba, se ha presentado el temor y el desánimo, la confusión. Pero no más. Hoy vamos a pedirle al Señor que eche fuera de nosotros toda mala semilla que haya producido una fe contraria a la fe en Dios. Hoy vamos a echar fuera todo sentimiento, pensamiento que se haya levantado como una verdad en nuestra mente por abrir nuestros sentidos a las circunstancias. Yo le invito a que levante su voz. Padre, y venimos delante de ti en esta mañana a permitir que tu Espíritu Santo vaya operando en medio de nosotros, que vayas cortando todo aquello que está impidiendo que la fe en Dios respire en nuestro ser, todo aquello que está impidiendo que crezca y se desarrolle. Padre Santo, sustituye con tu palabra todo argumento falso, toda verdad equivocada, toda idea, todo concepto,
Derriba todo argumento que se esté levantando en contra del conocimiento de tu verdad, porque tu palabra es verdad y tu palabra es medicina que sana. Tu palabra trae libertad a nuestro corazón. Tu palabra nos lleva a tener victoria. Por eso es que nos pides que la meditemos día y noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, porque tu palabra produce fe en ti. Padre, ya no queremos alimentarnos de otro tipo de palabras, de otros argumentos, de otras ideas. Ayúdanos a discernir y a ser selectivos con aquello con lo que estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a discernir las circunstancias. Ayúdanos a ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal y poner nuestros ojos solamente en ti, Jesús. Queremos caminar en la fe del Hijo de Dios. Queremos desarrollar solamente fe en ti. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú estás sembrando una semilla como un granito de mostaza para que se levante una iglesia con autoridad, una iglesia que pueda dar mandamiento, una iglesia que sea capaz de vivir en el área de los imposibles, una iglesia llena de fe en ti. Padre, gracias te damos. Pon sello a esta oración y permite que se pueda manifestar el fruto de lo que el día de hoy tú estás sembrando en los corazones que han estado dispuestos a oír la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendice. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Que tenga una semana llena de gozo.